Va. Bienvenidos de nuevo al programa Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo. Estamos con este primer programa sobre Chan Chan, Patrimonio Cultural de la Nación, una ciudad de barro muy importante, la más antigua de América, y que es objeto de una gran atracción turística y también de importancia histórica para el Perú. Eh, Estamos con nuestros invitados, el arqueólogo Juan Castañeda, el arqueólogo Juan Vilela y el arquitecto Alberto Venero, quienes nos están haciendo recordar pormenores de la cultura chimú y su capital, Chan, sus relaciones de producción, sus actividades económicas del pueblo de Chimú y otros temas muy interesantes. Eh, Quiero preguntarle al arqueólogo Juan Castañeda, eh, ¿qué tan importante era para los chimú eh, el dominio y el control del agua? Es sabido que ellos construyeron canales de irrigación para aprovechar al máximo el agua de los ríos Chicama y Moche, ¿no? Y gracias a ese dominio de los valles de la actual ciudad de Trujillo, ellos pudieron controlar muy bien a las poblaciones adyacentes y tenerlas bajo sujeción, ¿no? Hasta que llegó, pues, un imperio más fuerte, que es el de los incas, ¿no? ¿Qué nos dice Juan? Bueno, claro, los chimús fueron grandes ingenieros hidráulicos, ¿no? Ellos, bajo su mandato, se hicieron, por ejemplo, una gran obra de ingeniería que fue el proyecto de el canal Intervalle Chicama-Moche, ¿no? Un proyecto que no se llegó a concluir. Bueno, hay dos propuestas, ¿no? Hay una propuesta de arqueólogos que con hidrólogos se asociaron en la década del 70 en el proyecto Riego Antiguo, y ellos afirman de que el canal no llegó a su objetivo, que era regar las pampas de Huanchaco. Y de otro lado están los historiadores. Bueno, está Patricia Nerli y Susan Ramírez, que dicen de que el canal sí funcionó porque hay referencias, declaraciones de testigos, ¿no?, de indígenas de aquella época, que en un proceso judicial dicen que ese canal llevaba agua hasta las pampas de Huanchaco, ¿no? Además, bueno, de otro lado, hay la propuesta de un arqueólogo, del arqueólogo Gabriel Prieto, por ejemplo. Él dice que la margen derecha del Valle de Moche, o sea, donde está ubicado Chan Chan, lo que se conoce como el Valle, el antiguo Valle del Chimbo, o sea, el antiguo Valle del Chimbo es la margen derecha, ¿no? Porque lo que hoy conocemos como el actual Valle de Moche eran tres valles. Era el Valle del Chimo, ¿no?, que es la parte baja de la margen derecha; el Valle de Santa Catalina, ¿no?, que es de Laredo hacia arriba; y en la margen izquierda, el Valle de Moche propiamente dicho. Así, en la época colonial eran tres valles, ¿no? Hoy en día, bueno, todo ello se le conoce como Valle de Moche. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Gabriel Prieto? Dice que el Valle del Chimo es obra de los chimús. Es decir, antes de los chimú, el valle de lo que hoy es el Valle del Chimo era un desierto, era un desierto, y que son los chimús quienes van, mediante canales, van ampliando los campos, ¿no? Van ampliando los campos, ¿no? Entonces, eh, bueno, gracias a ello, pues, llegan a cultivar, ¿no?, todo el valle. Ahora, hay otra cosa que decir, ¿no? Los chimús eran, aparte de ser unos grandes ingenieros agrícolas, eran unos grandes conocedores del medio ambiente, del medio ambiente. Por ejemplo, Chan Chan está ubicado en una terraza libre de inundaciones. Si nosotros recorremos Chan Chan, no vamos a ver evidencias de una inundación, de una quebrada que haya salido y haya arrasado con parte de Chan Chan. Podemos ver daños de chorreras de lluvia, eso sí, no se puede negar, ¿no? Las lluvias desastrosas, ¿no?, cuando hay un fenómeno del Niño. Entonces, podían
ocasionar daño, ¿no? Pero no hay evidencia de inundaciones, ¿no? Entonces, Chan Chan es el resultado de la experiencia, ¿no?, de varios siglos de observación del medio ambiente, ¿no? Miren que hay evidencia de inundaciones en el complejo de la Huaca de la Luna, ¿no? Luego, en Galindo, que está en el cuello del valle, que es otro sitio, Moche 5, muy importante, hay huella de varias inundaciones. Estratigráficamente podemos reconocer varias inundaciones, ¿no? Pero en Chan Chan no tenemos evidencia de inundación, ¿no? Ahora, otra cosa para agregar, sí, ¿no? Entonces, gracias a ese desarrollo agrícola, ¿no? Ese desarrollo agrícola, por ejemplo, los chimús van a tener un control directo, ¿no?, de los valles vecinos, es decir, el valle de Chicama y el valle de Virú, ¿no? ¿Por qué decimos esto, no? Porque en esos valles no hay sitios provinciales, hay sitios administrativos rurales, que es otra cosa, que son de menor jerarquía, ¿no? Pero no hay sitios provinciales, ¿no? Sitios provinciales los encontramos conforme los valles se van alejando, ¿no? Los encontramos, por ejemplo, en el valle de Jequetepeque, ¿no? En Farfán, que es un sitio provincial, ¿no? O en el valle de Casma, Manchán, ¿no? Más al norte, ¿no? Túcume, ¿no? Y bueno, que es un sitio más antiguo de la época de Lambayeque, pero tiene una ocupación chimú, ¿no? Y se convierte en la capital chimú del valle de Lambayeque, ¿no? Y así, ¿no? Hasta llegar a Tumbes, ¿no? Cabeza de Vaca, ¿no? Que es un sitio provincial chino, ¿no? Pero digamos que eh, jerárquicamente, o sea, los chimús controlan desde Chanchán dos valles aledaños, ¿no? El valle de Chicama y el valle de Durán. De acuerdo, Juan. Quisiera preguntarle al arqueólogo Juan Vilela, con respecto también a lo que había mencionado Juan Castañeda, ¿no? La referencia a que los chimús se expanden hacia el norte, ¿no? Y es interesante porque el norte del Perú es una región muy fértil, ¿no? Hay variedad de ríos, de valles, ¿no? Hay una pequeña parte desértica en Piura, pero en general Lambayeque, La Libertad y Tumbes está llena de ríos y los valles son muy fértiles, ¿no? Y en cada una de estas lugares hubieron sitios chimú, ¿no? Pero volviendo a Chanchán, ¿no? Esta expansión hacia el norte de la ciudad de Chanchán nos desarrolla al desarrollo urbanístico que se da en el reino chimú, ¿no? Yo quisiera apuntarle a Juan Vilela eh, cómo es que se fue, digamos, desarrollando este modelo de urbanismo de los chimú eh, conforme avanzó el tiempo, ¿no? Hay ciudadelas nuevas, cada uno de los palacetes o complejos residenciales era la vivienda de un rey chimú y su sucesor mandaba edificar otro palacete, otro complejo residencial. ¿Qué nos podrías decir, Juan? Juan, tu micro. Disculpe, decía de que respecto a Chanchán específicamente, tenemos dos grandes momentos que permiten agrupar un conjunto de palacios, denominados palacios, ¿no? En este gran momento temprano, y luego donde están pues, los palacios Chalhuas, Tello, y en un momento, en el momento tardío donde están los palacios Gran Chimú, sobre todo, ¿no? Eh, Entonces, pero en términos generales, los palacios tienen forma cuadrangular, tienen tres sectores principalmente, un sector funerario, un sector intermedio de almacenes y varios ambientes, y un primer sector de grandes patios, ¿no? Entonces, este patrón se repite en casi todos los palacios, con algunas diferencias, obviamente, ¿no? Entonces, también Chan Chan y estos palacios están comunicados
por corredores que permiten el acceso a los diferentes sectores y que se van restringiendo de acuerdo pues a cómo se va ingresando y que seguramente eso tiene que ver pues con la restricción del acceso también, ¿no? O el manejo del acceso hacia el interior de los templos, ¿no? A los diferentes espacios, ¿no? Para el caso ya de Farfán también, que es el sitio provincial del norte, este modelo también se repite, ¿no? Donde también tenemos palacios y tenemos esta división de espacios. Este sitio fue trabajado por la doctora Mackey, Carol Mackey. Y luego, pues hay referencias, ¿no? De sitios administrativos pequeños, sitios rurales. En el caso del Brujo, por ejemplo, ¿no? El complejo del Brujo en el Valle de Ascope, tenemos un sitio, Chimú, que fue popular Chimú, que fue trabajado por el arqueólogo americano James Tate. Entonces, pero bueno, pero el caso del patrón arquitectónico como ciudad, bueno, se habla de una influencia, ¿no? Que podría venir, ¿no? De los Huari, el mismo Cajamarquía, que también tiene este patrón, ¿no? De construcción, ¿no? De templos o centros administrativos a un primer nivel, ¿no? En Chanchán no tenemos esta superposición de templos, como sí sucede con los templos mochicas, ¿no? Donde se puede apreciar que el volumen y tamaño se va ganando con la superposición de edificios, ¿no? Un edificio que entierra a su precedente, ¿no? En el caso de Huaca de la Luna, de Cao Viejo, ¿no? Ambos templos mochicas, tanto de aquí del Valle de Moche, Cao Viejo del Valle de Ascope, hay una serie de edificios que conforman el edificio central, ¿no? Hay una superposición de por lo menos 5 edificios, 5 grandes momentos, ¿no? Lo que no ocurre en Chanchán. En Chanchán, bueno, se ha perdido, como se mencionó también, el color. Los relieves que se conocen no tienen color, salvo lo que se ha venido encontrando ahora último en las excavaciones en Huacasacainamo. Lo viene desarrollando el proyecto especial Chan Chan desde hace 3 años y que el próximo año esta huaca entra en valor, ¿no? Este año ya se están haciendo los trabajos para la puesta en valor, se está cambiando el cerco y se están haciendo los ambientes para el manejo turístico. Y en estas excavaciones se han podido encontrar importantes relieves, fragmentos de relieves que tienen color. Hay como 6 tonalidades. Esta huaca, por ejemplo, no se hablaba que era de una época temprana, ¿no? Y esta época temprana la podemos vincular porque, bueno, ya se mencionó, ¿no? O sea, los chimús, sus antecesores son los mochicas, ¿no? Y los mochicas tienen en sus fachadas, en los murales, relieves, pinturas planas, polícromos, ¿no? Entonces, lo interesante es que aquí en Huacasacainamo, ¿no? Como parte del complejo de Chanchán, aunque actualmente está fuera del Gran Intangible, se aprecia que esta variedad de colores, ¿no? Que pueden indicar, ¿no? De que hay toda una tradición que viene desde atrás, ¿no? Desde la época Moche, ¿no? Con el manejo de los colores, e incluso con los diseños, ¿no? Hay un diseño de un rostro que semeja mucho a la divinidad mochica, ¿no? La divinidad marina, o el dios de los colmillos, o el dios de los cerros, bueno, es como Sayapé, con diferentes denominaciones que tiene esta divinidad, ¿no? Sí, Juan, Entonces, Estamos viendo en imágenes sí, justamente algunas muestras del Museo de Sitio en Chanchán. Vemos ahí, por ejemplo, la sí, cerámica Chimú, la famosa monolitos, ¿no? De estatuillas de ídolos. También hemos sí. visto la cerámica Chimú característica de color negro, ¿no? De asa puente. ¿Qué nos podrías decir un poco de la cerámica Chimú? Sí, bueno, a diferencia de los moches, la cerámica chimú es principalmente monócroma, tiene mucha representación naturalista, ¿no? De peces, aves, diferentes productos vegetales, ¿no? Entonces, hay esta diferencia en los moches, que los moches es una cerámica bícroma de cocción oxidante principalmente, esto por la pasta, es una pasta naranja, rojiza,
por el ingreso de oxígeno al horno. En cambio, la pasta de la cerámica chimú es principalmente monócroma, color oscuro. O sea, eso quiere decir de que tiene, ha sido cocida en un horno donde no ingresaba oxígeno. Eh, bueno, luego tenemos, bueno, estamos viendo ídolos de madera que han sido encontrados como en Cava, ¿no? En Huaca Arcoíris, en Huaca Tacainamo también. Y en los últimos años también en las intervenciones en el Palacio Gran Chimú, Palacio Velarde y Palacio Bandería también se han encontrado este tipo de idolíos, ¿no? Bueno, con otras características, pero casi de la misma conformación. En un caso lo tenemos en el ingreso del palacio, ¿no? Como una suerte de guardianes, bueno, ahora se les denomina guardianes este tipo de esculturas. Y bueno, pues estamos viendo imágenes, ¿no? Del Museo de Sitio, estos objetos metal, ¿no? Son especialmente objetos de agricultura, son como y bueno, pues sí, principalmente. Sí, ahí vemos, por ejemplo, en el video algunas muestras de objetos de cerámica, pero también de representaciones de calabazas, en la cerámica vemos ahí, por ejemplo, creo a un ave. ¿Qué nos podrías decir acerca del dominio de los recursos naturales que tuvo la población chimú? Sí, claro, mira, como le comentaba, el Chan Chan, bueno, asentado en el borde del mar, pero también hay una variedad de ecosistemas, ¿no? Bueno, una gran representación, ¿no? De peces, de actividades. En este caso, bueno, que ofrece ahí un personaje que está sobre cabrita de totora, representaciones naturalistas, ¿no? De aves. A diferencia de los chimú, las representaciones de la cerámica son, para las últimas fases, las fases 4 y 5 son representaciones de escenas, ¿no? Están narrando el discurso religioso mochica, ¿no? Las diferentes secuencias del dios Ayapaec, ¿no? Que lucha con los dioses, va al mundo marino, renace. En la cerámica del mundo encontramos esta secuencia narrativa que sí se tiene, ¿no? De la cerámica mochica, como decía, ¿no? Es una representación mucho más naturalista, pero la rica representación chimú narrativa está en sus relieves, está también en muchos objetos de metal, ¿no? Hay una variedad de diseños que hablan de todo un manejo del discurso, bueno, religioso, ¿no? Chimú, ¿no? De diferentes valoraciones. Sí, en el video también he visto allí algunas máscaras de metal oscuro. Se conoce que los chimú eran expertos metalúrgicos, ¿no? Ellos lo usaban como ofrenda o como para cubrir el rostro de una divinidad. Bueno, en realidad los gobernantes, los señores chimú eran personas que muy ostentosas en cuanto al uso de objetos que resaltaban su personalidad y su poder, ¿no? Esto viene ya también desde épocas, desde los chimú, ¿no? Perdón, desde los moches, ¿no? Vemos en las tumbas del señor Zipán, de la señora de Cao, ¿no? Que están ricamente ataviados con en el caso de la dama, de la señora de Cao, con sus narigueras, cuarenta y tantas narigueras, sus coronas, el mismo señor de Zipán, ¿no? Entonces, lo usaban tanto en vida y también cuando eran enterrados eran acompañados con estas ofrendas, ¿no? Los chimú son herederos, ¿no? Bueno, en el norte peruano hay toda una tradición del manejo de la orfebrería, de la metalurgia, que le viene desde épocas de los horizontes tempranos, ¿no? En Tutuhuaque, bueno, en la Sierra Norte, ¿no? Y bueno, pues las crónicas señalan también de que a la conquista de los incas, no, de Chimú, por parte de los incas, artesanos chimú fueron llevados al Cusco para el trabajo, ¿no? De la orfebrería ya en el Cusco, ¿no? Cosa que también entiendo que gran parte de la metalurgia cusqueña tiene ese origen eh, chimú y norteña, ¿no? De acuerdo. Chan Chan, el objeto de nuestro programa, entonces se ha encontrado allí piezas de cerámica, se han encontrado objetos de metalurgia. Es una ciudad eh,
con gran riqueza cultural. Y obviamente hay especialistas hoy en día que están trabajando allí para rescatar más objetos de la cultura chimú. Quisiera preguntarle al arquitecto Alberto Venero qué recomendaciones se podrían hacer para que los trabajos de restauración sean los más adecuados y pongan a la vista del turista y de los que visitan Chan Chan eh, los frisos, los relieves que hay en los palacetes y en las ciudadelas. Bien, yo creo que es importante, ¿no? Que se haga una divulgación, creo que lo que estás haciendo tú y Ricardo y lo que yo puedo ayudarlos a colaborar es tratar de conseguir más fondos para poder hacer una restauración más detallada, por lo menos de un pequeño sector de esos frisos donde hay, o esos muros donde están pues todo ese tipo de ornamentación, tanto de peces como de, vamos, botánica. Y también quería aprovechar esta participación para preguntarle a los, o por lo menos para dejarlo ahí, ¿no? ¿Qué relación tenía toda esta cultura chimú cuando se inserta con la cultura inca, con el tema del Capac Ñan, los tambos, la muña como conservadora de la parte, digamos, de los alimentos para que no se pudran, ¿no? Hay todo un tema botánico y un tema de manejo, digamos, de cuencas que se ligan al Capañán, ¿no? El Capañán, pues entonces es el camino inca que une, pues, el imperio. Entonces, eso lo dejo como una inquietud, porque me imagino que este programa ya no va a dar para eso, tanto ustedes como yo tenemos otras cosas que hacer, pero Sí, lo dejo. sí, gracias. Aprovechamos esta pregunta para traspasarla aquí al colega arqueólogo Juan Castañeda. Eh, el Capañán es una reca minera inca, ¿no? Pero se hizo a lo largo del tiempo durante el dominio imperial inca que empieza con Pachacútec y continúa con Tupac Inca Yupanqui, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Juan Castañeda, de esta reca minera y del Capañán, si llegó a Chan Chan? Sí, tu micro, Juan, por favor. La red caminera es mucho más antigua. ¿Ya? La red caminera, por ejemplo, ya hay investigaciones que se han hecho al respecto. Una arqueóloga, Colin Beck, una arqueóloga norteamericana, estudia los caminos que cruzan, ¿no? Que van de Chan Chan, ¿no? El desierto Valle de Chicama hacia el norte, ¿no? Y ella identifica que estos caminos corresponden a la época Chimú, ¿no? Hay muchos de estos caminos corresponden a la época Chimú. Ahora, se ha mencionado en las participaciones anteriores, justamente Juan Vilela había mencionado este acceso de los chimús a productos exóticos, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica ello, no? La existencia de una red transversal que iba hasta los Andes orientales, ¿no? A los chimús les interesaba, por ejemplo, tener acceso a plumas de aves exóticas, ¿no? Como de papagayos, tener acceso a cierto tipo de maderas como la chonta, tener acceso, por ejemplo, los moches, ¿no? Los moches que les interesaba tener acceso a la nectandra, ¿no? A la nectandra y el ispingo, ¿no? Otros productos que dan o florecen en la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, según documentos históricos, ¿no? Hay la presencia o sea, cómo los chimús han tenido acceso, por ejemplo, a metales preciosos, como el oro, ¿no? Igual que los lambayetes, ¿no? Ese oro se traía de repente en pepitas desde el Marañón, ¿no? Para todos es conocido, ¿no? Que el lecho, ¿no? En el Marañón es una zona aurífera, ¿no? Entonces, tenían ahí, pues, lavaderos, ¿no? Que llevaban a la costa. Y como tal, para tal fin, es importante los caminos. Son importantes los caminos, ¿no? Tener una buena red caminera, ¿no? Ya hemos dicho que el dominio Chimú llegaba hasta Tumbes por el norte y por el sur, por lo menos, hasta Huaura, ¿no? Entonces,
Ahora, los tambos no son creación inca tampoco. Estas estructuras al borde del camino, ¿no? Ya lo tenían los chimús, ya lo tenían los huari, ¿no? Lo tenían los chancas, ¿no? Hay un dato precioso en la crónica de Juan Díez de Betanzos, ¿no? Juan Díez de Betanzos es el que más detalle nos da de la guerra entre los huari y los incas, ¿no? Y dicen, ese dato precioso, ¿no? Que dice que los chancas, ¿no? Para poder avanzar a conquistar al Cusco, tuvieron que utilizar lo que tenían en los tambos, los recursos que tenían en los tambos los utilizaron, ¿no? Y eso de repente repercutió en su propio abastecimiento ya en sus poblaciones. No sé, eso ya es una especulación mía, ¿no? Pero eh, la red caminera, o sea, son importantes. Los incas al final no inventan nada, ¿no? Todo es una herencia. Todo es una herencia, ¿no? Herencia de los chimú, herencia que viene de repente de los huari, ¿no? Se dice que hay quipus ya desde Nazca, ¿no? La arqueología está mostrando que había quipus ya desde la época del intermedio temprano, que corresponde a Nazca, ¿no? Entonces, los chimú pues tenían una muy buena red caminera, ¿no? Gracias, Juan. Ujú. Eh, Arqueólogo Juan Vilela, eh, ¿qué pasó hacia el final del dominio chimú? Los cronistas recogen información de cómo los incas lograron cercar Chan, ¿no? La ciudad capital Chimú, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, que los chimús ofrecieron una fuerte resistencia, no aceptaron la reciprocidad inca y se opusieron al dominio inca, ¿no? Y los incas cortaron digamos, los canales de irrigación para impedir que el agua llegue a Chan, y eso motivó hambre dentro de la ciudadela, ¿no? Dentro de Chan, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó este dominio chimú en manos de los incas? Bueno, la versión de los datos históricos, ¿no? Señala lo que usted ha mencionado, ¿no? De que hay una presión de los incas, hay un corte de las fuentes de agua, seguramente no de bloqueo, como usted mencionado, de los caminos, ¿no? Ya no llegaban los productos de las diferentes regiones y esto pues mermó la capacidad organizativa de los gobernantes chimú, ¿no? Y finalmente pues cayeron, ¿no? Bueno, lo interesante es que en las últimas excavaciones que se vienen dando en Chan, en el sector de Gran Chimú, por ejemplo, ¿no? Se ve la destrucción de las estructuras, de los muros perimétricos, por ejemplo, ¿no? Y hay una presencia de pobladores que se asientan casi al interior del templo. Hay toda una desestructuración a nivel social seguramente que se ve reflejada, ¿no? En la ocupación del espacio y bueno, la destrucción de los muros, ¿no? Y del espacio, ¿no? Entonces, seguramente que entonces es una consecuencia de esto y tanto así que luego el poder político eh, del Valle de Moche es trasladado a Chicama, ¿no? A Chicama se tiene el centro administrativo inca de Quitoy Viejo, ¿no? Que permite el manejo, pues, ¿no? Político, administrativo, ¿no? De esta región norte del país, ¿no? Entonces, otra consecuencia, ¿no? Como digamos, es el cambio del poder administrativo, ¿no? Hacia otra región, ¿no? Sí, gracias. Arqueólogo Juan Castañeda, eh, brevemente nos podría decir cuál es la importancia de Chan para el Perú como patrimonio cultural de la nación. Bien, claro, es un legado, ¿no? Chan es un legado que nos ha dejaron los chimús, ¿no? Y es un valor, ¿no? Es un valor, es un bien, a ver, es un bien que debemos conservar, ¿no? ¿No? Que debemos conservar porque nos está indicando muchas cosas, ¿no? Nos está indicando el conocimiento del territorio, el conocimiento del medio ambiente,
¿no? La manera de cómo desde Chan se administraron los recursos, ¿no? De cómo los chimús, además, supieron manejar políticamente toda la costa norte, ¿no? O sea, cómo desde Chan se manejó políticamente desde la costa norte, ¿no? Para los trujillanos, ¿no? Para nosotros, ¿no? Chan es parte de nuestra identidad, ¿no? Refuerza nuestra identidad, ¿no? Y hay que sentirse orgulloso no solamente de la tradición occidental, sino orgulloso también de la planeta, ¿no? Somos una sociedad mestiza, ¿no? Debemos, y que debemos valorar, pues, la herencia dejada por nuestros antepasados. Ok, gracias, Juan. Eh, Estamos llegando entonces al final del primer programa de Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo de la revista Articultura vía Universal TV Digital, que se emite por 60 países de todo el mundo con nuestros corresponsales. Le damos las gracias a Juan Vilela, a Juan Castañeda y a Alberto Venero por su participación, y la próxima emisión de este programa será sobre el Centro Ceremonial Caral y tendremos como invitada a la arqueóloga Ruth Chadi. Centro Ceremonial Caral, una importante construcción arquitectónica prehispánica, también patrimonio cultural del mundo, y que es una de las construcciones más antiguas de América, ¿no? Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, para terminar, quiero, bueno, pues en mi caso, quiero felicitar esta iniciativa, felicitar a Juan y felicitar esta iniciativa de tener un programa, pues, en el cual se revalore nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y ejercer, pues, digamos, influenciar en la educación, ¿no? En la educación de masas, ¿no? Ya que por las redes sociales, pues, se llega, ¿no? a la población, ¿no? De la importancia, ¿no? De la importancia de conservar los monumentos. Felicitaciones. Muchas gracias, Juan. Juan Vilela, también muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta la próxima.